A grabar. Bueno, les decía que el estudio de hoy tiene que ver con la mente de Cristo y hemos hablado de esto. Prácticamente cada estudio que hacemos hablamos un poquito acerca de la mente de Cristo y se hizo un estudio anterior sobre este tema hace quizá un par de años, pero quiero retomar este estudio. Creo que es importante saber lo que la palabra dice acerca de esto. Porque la palabra siempre nos mueve, nos lleva a ser más como Él, más como Él. Y el tema es, tenemos la mente de Cristo en una forma interrogativa. Cada quien se va a responder al final, ¿cómo estamos nosotros? La palabra dice que tenemos la mente de Cristo, pero Amén. ¿cuántos nosotros al final podemos decir estamos viviendo, estamos operando exactamente de esta manera? Y Y sabemos que Dios quiere una mente restaurada, una mente renovada, una mente activa en cada uno de nosotros, porque así lo dice la palabra, que nos renovemos cada día. Y esto lo hacemos a través de la palabra, a través de la oración, a través de esa relación que tenemos con nuestro Señor cada día. No podemos fluir, no podemos eh, ser como Él. Si nada más nos relacionamos una vez por semana o cuando venga la Pascua o cuando venga Navidad, tener momentos en comunión con Él. Esto es algo diario, porque Jesús lo vivió diariamente y vamos a ver esto ahora en la palabra. Sí, la palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y voy a empezar a leer Primera de Corintios 2 del 10 al 16. Dice la palabra aquí, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Esto lo dice la palabra, pero veamos la relación que dice este pasaje de Primera de Corintios en cuanto a tener el Espíritu, ser espirituales, vivir en el Espíritu y actuar con la mente de Cristo también. Tenemos que ser seres espirituales para poder fluir con la mente de Cristo. Nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Pero este Espíritu se manifiesta a medida que nosotros te- nos movamos con el Señor, tengamos esa relación con el Señor. Ese Espíritu va a fluir en todo lo que habla la palabra en cuanto al fruto, al amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza. Todo lo que es el fruto del Espíritu se va a manifestar en nosotros a medida que nosotros estemos en esa relación estrecha con Cristo. Y a medida que lo hagamos así, vamos a actuar con la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué dice la palabra acerca? Yo lo veo de esta manera. Tener la mente de Cristo significa que en todo momento pensemos a la manera como Cristo pensaba. Trabajemos como Él trabajaba.
que vivamos como Él y que hablemos como Él. Todo nuestro ser, aún en nuestro lenguaje, aún nuestras palabras, tienen que ser guiadas por ese Espíritu para que la mente de Cristo se manifieste en nosotros. Y uno de los, yo creo, algo de lo que es principal, que lo vemos en Cristo, en el ejemplo de Jesucristo, es negarse a nosotros mismos. Cristo lo hizo. Él se negó a sí mismo por todos nosotros. Eso es parte de la mente de Cristo, que nosotros tenemos que fluir también, negarnos a nosotros mismos y negarnos a qué, a tantas cosas de este mundo, a tanto gusto que queremos negarnos a nosotros mismos. Cristo lo hizo y vamos a leer esto en Mateo 16, 24 al 26. Ujú. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Amén. Gracias, Elsie. Gracias. Veamos lo importante que está hablando Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué representa la cruz? Morir. Es morir como Cristo fue a la cruz. Él murió en esa cruz y él dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo está diciendo Cristo. Eso es la mente de Cristo. Que nosotros muramos a nosotros mismos. Tomamos la cruz. No, no va a ser la misma cruz de Cristo, pero todos tenemos que cargar una cruz. Para negarnos a nosotros mismos tenemos que morir a nosotros. Repito, tenemos que morir a nuestros gustos, nuestros placeres, las preferencias nuestras, al yo, lo que yo quiero. Tenemos que morir a todo eso para servir a Cristo, para servir al Señor. Todo esto tenemos que dejarlo. El mundo tiene que perecer ya. Las cosas del mundo no pueden ser nada placentero en nosotros. Y sí, todo esto es un proceso, pero hacia eso vamos, hacia eso tenemos que ir dejando todas estas cosas para que Cristo se manifieste, para que la mente de Cristo se manifieste en nosotros. También Filipenses 2, de 5 al 11, nos habla de lo mismo. Creo que él sí también Ujú. atiende. Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gracias, Elsie. Un gusto. Veamos lo que dice esta escritura y probablemente la hemos leído, la hemos escuchado, que tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Y eso fue lo que Cristo hizo. Siendo en forma de Dios, dice que se despojó, siendo igual a Dios. Él se despojó de su divinidad para ser igual a nosotros. Dice, Él no se consideró ser igual a Dios, algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y teniendo nosotros la mente de Cristo, estamos llamados a eso, a servirnos unos a otros. No preferirnos nosotros, sino preferir a nuestros hermanos. Servir, servir. Y ese es el gran ejemplo que Cristo dio cuando lavó los pies a los discípulos. Esa humildad es que Cristo está enseñando de servirnos unos a otros, de lavarnos los pies unos a otros. Y no tiene que ser de una forma literal, aunque se ha hecho de esta manera. Pero
Eso tiene un concepto, un significado de que yo me humillo a sí mismo para servir a los demás. Y eso es difícil. Yo sé que es difícil humillarse uno y preferir a los demás que a nosotros, quitar lo nuestro para preferir a los demás. Pero eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Él se humilló a sí mismo. Cristo bien pudo haber dicho, no, yo no voy a la cruz. Pero él vino a eso. Siendo igual a Dios, no se aferró a eso. Él se hizo siervo por nosotros. Fue a la cruz por nosotros. Y en esta Semana Santa todos recordamos la muerte y luego la resurrección de Jesucristo. Y ahí vemos lo que Cristo hizo. Si pudiéramos todos haber visto ese momento, probablemente no sé qué hubiera pasado, pero la muerte de Cristo fue horrenda, no fue tan, a veces como la vemos en las películas, fue verdaderamente algo que mejor que no lo vimos, pero fue algo tremendo realmente. Para eso vino a él, a humillarse, a morir por nosotros, para que en el nombre de Cristo todos fuéramos levantados luego. Cuando vemos estos ejemplos de Cristo y cuando vemos que Él quiere que sigamos esos ejemplos, Él sabe que es difícil para nosotros, pero Él ha dado su espíritu para que nos fortalezca, porque en Él somos fortalecidos, no con las propias fuerzas nuestras. Él nos da de Él, nos da sus fuerzas para hacer todo esto, lo que Él nos dice que hagamos, para que actuemos en el espíritu, para que actuemos con la mente de Cristo. Y Cristo no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Todas las cosas que Él hizo fueron para glorificar al Padre. Todo lo hizo para el Padre. Y eso es un ejemplo que tenemos que seguir. Eso es la mente de Cristo también. Que lo que nosotros hagamos no sea para gloria propia de nosotros, pero para gloria de Dios. Glorificar el nombre de Dios. Y vamos a leer 1 Corintios 10:31. No sé quién tiene esta escritura. Yo la tengo. Ok, vamos a leer esta. Dice Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estoy un Hacerlo poquito todo. Ok. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Vamos a leer Colosenses de una vez, Carmencita. Creo que usted la tiene también. Colosenses 3, también, correcto. porque las dos 3, tienen. 23 y 24. Sí, correcto. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. A Cristo servimos. Que todas las cosas que hagamos, primero dice Corintios, sea para la gloria de Dios. Y luego nos dice Colosenses que lo hagamos de corazón, no como para los hombres, sino como para Dios. Eso nos está enseñando la palabra. Eso es el ejemplo de Cristo. Eso está en la mente de Cristo y tiene que estar en la mente nuestra, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, como para el Señor, no para agradar a los hombres, sabiendo, dice la palabra, que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia. A Cristo servimos, a Cristo servimos. Tengamos eso siempre en nosotros, que eso sea parte de la mente nuestra también. A Cristo servimos en todo lo que hagamos, en el trabajo, en la casa. En lo mínimo que hagamos, que esté en la mente, lo estoy haciendo para Cristo, para agradarle a Él. Lo voy a hacer de corazón porque lo estoy haciendo para Cristo. Todas las cosas que hagamos, hagámoslas de corazón. Probablemente hay cosas que no nos agradan hacer, pero hagámoslas para Cristo.
porque de Él, dice la palabra, vamos a recibir la recompensa de la herencia. No esperemos recompensa del ser humano. Hagamos las cosas para agradarle a Él, porque de Él viene la recompensa. Todo, todas las cosas, hagámoslas para agradarle a Él, para hacer la voluntad de nuestro Dios, para hacer la voluntad de Él. Y vamos a leer ahora Juan 6, 38, 40. ¿Quién tiene esa escritura? Yo la tengo. Ok, Xiaomi, vamos a leer esta. Ok, dice así, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Gracias, Xiaomi. Dice, el vino del cielo ha descendido no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Que eso esté en nosotros también. Hacer las cosas no por voluntad propia, sino la voluntad de Dios. Y es lo mismo que estamos hablando, no para agradarnos nosotros. Para Cristo fue duro. Él le dijo al Padre, si puede que esta copa pase de mí, que así sea, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Cristo sabía lo que él tenía que pasar. No fue fácil, fue fuerte, fue muy duro, fue doloroso. Y aún en esa cruz, él mostró amor. Aún en esa cruz, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en la cruz, Cristo todavía amó a la humanidad. No había palabras de resentimiento, no había palabras de rencor, pero palabras de perdón. Y yo sé que a nosotros nos cuesta mucho eso, cuando sufrimos, cuando nos duele algo, cuando algo, que salgan palabras de amor, pero esa es la voluntad de Dios para nosotros, que en medio de todo mostremos ese amor, el perdón. Esa es la mente de Cristo que tiene que ver en nosotros. Veamos qué dice Mateo 7, 21 al 23 ahora, por favor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias, Xiaomi. Sí, Gracias. amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, el Amén. que está en los cielos. Amén. ¿Y qué nos enseña esto? Que quizá estamos haciendo cosas para agradar a Dios, nos esforzamos quizá para agradarle a Él, y dice aquí que muchos echaron fuera demonios, que en el nombre de Él profetizaron, hicieron quizá aún milagros, dice aquí, pero Él les dirá, nunca los conocí. Nosotros no estamos aquí haciendo cosas aún para Dios, para agradarnos a nosotros, pero para agradar al Padre, para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hagamos sea para eso. Todo para agradar a nuestro Dios. No podemos nosotros hacer algo para ganarnos el favor de Dios, porque Él nos ha dado eso ya por gracia.
el favor de Él nos los ha dado a nosotros. Ya lo que hacemos nosotros es porque lo tenemos a Él, porque lo agradamos a Él, porque hacemos su voluntad y no la voluntad nuestra. Todo sea para agradarlo a Él. Todo sea la voluntad de Él y no la nuestra. Y todo esto nos lo dice el Señor, nos dice Cristo Jesús acá. Eso es la mente del Señor. Esa es la mente que tiene que haber en nosotros. Hacer su voluntad. Varias veces Él dice la palabra, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos, quiero obediencia, quiero que se haga la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que hacer ya sacrificios para agradar a Dios. Ya Él lo hizo. Y no me estoy refiriendo al costo que tiene el seguir a Él. Si hay un costo para seguirlo a Él. No vamos a hablar de eso ahora. Pero no hagamos las cosas, sacrificios y cosas así, tratando de buscar el favor de Dios. Ya Él nos lo dio por gracia. Hagamos las cosas que sean la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Parte de esto, de tener la mente de Cristo, es hablar como Cristo habló. ¿Recuerdan cuántas veces Cristo dijo, escrito está? Escrito está, le dijo al demonio, cuando el demonio vino a tentarlo. ¿Saben cuántas veces Jesucristo mencionó las Escrituras en el Nuevo Testamento? Más de 300 veces. Él habló la palabra de Dios. La palabra que en ese momento había, que era únicamente las Escrituras del Antiguo Testamento. Él mismo es la palabra, lo dice Juan. Y nosotros tenemos que hablar de esta manera. Cuando oramos, decir, escrito está. Y nuestras oraciones, yo le digo a mi esposa, escrito está, mi esposa va a ser sana porque Cristo cargó las dolencias y las enfermedades en la cruz. Por sus llagas, ella es sana. Mi esposa es sana, yo lo declaro porque escrito está. Yo Amén. declaro que mi hija es sana porque escrito está. Y las personas en el grupo de oración lo declaro de esa manera. Porque la palabra lo dice y tenemos que declararlo nosotros. Declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo que está escrito tenemos que declararlo nosotros y decirle al enemigo, escrito está, vete de acá. Así como Cristo lo dijo en las tentaciones del demonio. Escrito está. Y todo esto proviene de las escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor le decía al enemigo, al diablo en las tentaciones. Todo esto viene de Deuteronomio. Y él mencionó la palabra, declaró la palabra, lo dijo, echando fuera al enemigo, echando fuera demonios, echando fuera la tentación. Veamos lo que dice la palabra en Romanos 8, 37, 38. Ok, eso se los leo yo. Ya les digo. Ok. 8:37. Dice, Y 38. dice más bien, ajá, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, y que se complementa con el 39 que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias por leer 39. También tiene que ver. Entonces dice la palabra aquí, y es algo que tenemos que declararlo nosotros, que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Cuando viene algún ataque en nosotros, cuando viene alguna tristeza, depresión, cualquier cosa de estas, tenemos que declarar la palabra. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores, porque la palabra lo dice. Y tenemos que declararlo, escrito está, somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos da la fortaleza, que nos da la perseverancia, que nos da la salida en la tentación. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Toda esta palabra tenemos que declararla nosotros, porque esa es la mente de Cristo, hablar como Él.
hablar la palabra, declarar la palabra, ministrar la palabra. Tenemos que hacerlo en medio de cualquier cosa que esté sucediendo en el hogar, en la familia, en la salud, en las finanzas. Declarar la palabra. Escrito está. Eso, el ejemplo de Cristo tenemos que aplicarlo nosotros. Que la palabra salga de nosotros. No simplemente leerla no, tenemos que aplicarla, declararla, declarar la palabra. Esa es la mente de Cristo en nosotros, declarar su palabra. ¿Qué había en Cristo también? Que tiene que haber en nosotros. Una dependencia de Dios basada en la oración. Sí, Él era Dios, pero era hombre. Y en su humanidad, Él clamaba al Padre, buscaba fortaleza del Padre. Lo que Cristo pasó en el tiempo que estuvo acá fue duro. Y Él necesitaba esa relación con el Padre. ¿Y de qué manera lo hacía? En oración. Y veámoslo en Marcos 1:35 y luego lo vamos a ver en Lucas también, pero primero vamos a ver Marcos 1:35. Ok, ese dice el título: Jesús predica en Galilea. Y dice: habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y ahí oraban. Dice esta escritura, Jesús se levantó y fue a un lugar apartado para orar. Dice muy de mañana, en la versión que leyó Carlos Andrés, dice de madrugada. Eso es lo que él acostumbraba. Eso es lo que había en la mente de él, buscar la fortaleza del Padre, estar en oración, en comunión con él, en oración. En la tradición judía ellos oran, creo que 3 veces por día, y estamos llamados nosotros a tomar el tiempo de oración. Orar, orar, hablar con el Padre, buscar de Él, buscar la presencia de Él, la fortaleza de Él en oración. Y Cristo lo hacía. Es el ejemplo que tenemos que seguir. Tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar entonces. Tengamos esa mente para orar, para buscar de Él, cuantas veces sea necesario. En la mañana, antes del trabajo, vamos a orar. En la noche antes de acostarnos, vamos a orar. En cualquier momento durante el día, levantar una palabra de oración ante el Padre. Porque eso nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a seguir adelante. Nos ayuda a reconocer que hay un Dios que está ahí, al cual le hablamos y que Él responde. Porque Él dice en la palabra, clama a mí y yo responderé. Y yo creo esa palabra. Yo creo que Él responde. Yo creo lo que Él dice. Y lo dice también Lucas 5:15. Vamos a leer esta palabra también. Ok, dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Amén. Gracias, Susi. Mm. Él se retiraba, dice, a lugares solitarios para orar. Es el ejemplo que tenemos que seguir. Por lo general, él oraba solo. Pero recuerden, después de la última cena, cuando él iba a ser entregado, ¿qué dijo a los discípulos? Oren conmigo, oren conmigo. 3 veces les dijo y se durmieron. Hay momentos en que necesitamos más fortaleza, que otros estén orando con nosotros, orando por nosotros. Ese era el momento más crítico, yo creo, en la vida de Jesús, el momento que iba a ser entregado. Y es cuando él pidió oración a los discípulos y ellos se durmieron.
La oración es importante, es necesaria, es necesaria. Orar al Padre Mi amor y Dios su para que vida. se manifieste la mente de Cristo en nosotros, para que ese espíritu que está en nosotros viva también, se manifieste. La palabra dice que no apaguemos el Has Espíritu hecho. Santo, no contristemos Hace el Espíritu Santo. si la justicia Sí, se pero obedeciera tenemos que ante la ley, alimentar ese ha espíritu muerto en vano. en oración, en palabra, alimentarlo. Si es hecho, La- el tener la mente de Cristo significa que tenemos que tener un punto de vista de Jesús en humildad, en obediencia. Y eso contrasta con la sabiduría de los hombres, contrasta con los hombres. La mente de Cristo contrasta con la sabiduría humana, pero es la manera como nosotros tenemos que ser, comportarnos, vivir. La mente de Cristo incluye todo esto, que vivamos para Él, que nuestra vida sea para Él. Y lo dice la palabra en Gálatas 2:20. Vamos a leer esta escritura, por favor. he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gracias, Susi. Amén. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He sido crucificado. Y eso es lo que leíamos anteriormente. La cruz significa esto, morir a nosotros, no vivir ya para nosotros. Ahora es Cristo el que vive en nosotros. Y probablemente leemos esto y no sé si le damos la interpretación, el significado que debe tener. Ya no vivimos nosotros, es Cristo que vive en nosotros, nos movemos en Cristo, pensamos como Cristo, vivimos como Él. En todo momento es Cristo en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y tenemos que seguir alimentándolo para que esa mente de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, dice la palabra, mas Cristo vive en mí. La palabra nos dice que Él vino a servir a la humanidad. Y esa es la mente de Cristo, que vivamos nosotros como siervos también. Y vamos a leer Mateo 20:25 al 28. Dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debería ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes debería convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, gracias, bien. Dice aquí que los gobernantes, los gentiles, la mayoría de la gente, el mundo afuera, dice que se señorean entre ellos, pero dice, entre ustedes no será así. Entre nosotros no va a ser así. Nosotros, dice, el que quiera ser grande va a ser siervo. El que anhele ser el primero será también siervo. De la misma manera, dice, el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es la mente de Cristo, servirnos unos a otros, no gloriarnos en las cosas de este mundo, no enseñorearnos de nadie, mas ser siervos unos con otros. Esa es la mente de Cristo, servirnos unos a otros. Y hacia eso tenemos que vivir. Quizá no estamos ahí, probablemente no estamos ahí todavía,
Pero hacia ahí tenemos que seguir, hacia esta meta, a que la mente de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios en este mundo. ¿Cuál es el plan de Dios para este mundo? Traer gloria a sí mismo, restaurar su creación, ofrecer la salvación a los pecadores. Significa que nos identificamos con el propósito de Cristo de buscar y salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo, a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Y a eso somos llamados nosotros, a servirle a Él. Vamos a leer Lucas 19:10 y vamos a leer de una vez Segunda de Corintios, Virginia. Si lee estas dos escrituras que nos habla Dice, de esto también. dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ok, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A eso vino. Y Dios nos ha dado una comisión a nosotros de seguir esa obra en el mundo, seguir esto también. Segunda de Corintios, vamos a leer esto. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace que su llamado por medio de nosotros hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Aquí dice reconcíliense con Dios. Entonces la palabra dice aquí muy claramente que somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un representante de un presidente, de un rey, de un primer ministro, lo que sea. Nosotros somos representantes de Cristo en este mundo. Representamos a Cristo y tenemos que llevar este mensaje de reconciliación al mundo. Ese es el mensaje que vino a traer Jesucristo, reconciliar al mundo con el Padre, porque ya se había perdido. A través del pecado se perdió esa relación del mundo con Dios, pero Él vino a rescatar eso, a reconciliar al mundo, a que todos nosotros nos reconciliáramos con el Padre. Y tenemos nosotros esa gran comisión también de llevar ese mensaje de reconciliación, ese mensaje de amor, ese mensaje que Cristo vino a traer al mundo, al que está perdido. Él vino a salvar al perdido. Y esa es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Esa es la mente de Cristo también. Si queremos actuar en la mente de Cristo, tenemos que hacer esto también. Reconciliar al que no está reconciliado. Llevar ese mensaje de esperanza. Si lo quieren recibir, pues bendito Dios. Y si no, pues ya nosotros dimos el mensaje. Ya nosotros trajimos lo que Dios nos manda a nosotros. Todo esto es la mente de Cristo. Negarnos a nosotros, vivir para Cristo, para Dios, buscar de Él en oración, llevar este mensaje de reconciliación al mundo. Todo esto es la mente de Cristo. El mensaje de hoy se llama ¿Tenemos la mente de Cristo? En forma de pregunta. Cada quien se contestará eso. De mi parte yo digo, voy en camino, voy en camino. Quiero que el Espíritu del Señor se manifieste en mi vida en todo lo, repito, todo lo que es el fruto, el amor, paz, gozo, fe, benignidad, templanza, dominio propio, en todo esto que el Espíritu de Dios se manifieste en mi vida de esta manera.
no para mí mismo, para mi familia, mi esposa, mis hijas, mi hogar, los que están cerca de mí. Eso es lo que yo quiero, que la mente de Cristo se manifieste en mí, pero se va a desarrollar a medida que nosotros tengamos esa relación con Dios, con el Padre. No se va a desarrollar de ninguna otra manera. Tenemos que tener nosotros una relación íntima, estrecha con nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Y de eso, por eso estamos aquí. Por eso nos reunimos aquí nosotros, para animarnos unos a otros, a seguir adelante, animarnos a buscar de Él. Esa es una de las metas de este grupo, ayudarnos para que nosotros llevemos este mensaje a otros. ¿A cuánta gente podemos nosotros llevar este mensaje de reconciliación, de amor, de paz, de todo lo que Cristo es? Sí, y de sufrimiento también. Pero aún en medio del sufrimiento, ahí está el Padre, ahí está Él. Ese es el mensaje que quería traerles hoy, que todos nosotros busquemos ser más como Cristo, tener la mente de Cristo, fluir en el Espíritu. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a cortar la grabación aquí